Buenas tardes. Iniciamos este postre cultural maravilloso que tiene que ver con la cultura de los sabores. Se llama Saboreando la Cultura. Y hoy tengo invitados unas personas increíbles. Está Mila Vargas, reconocida chef bogotana, adoptada por Cartagena. Está Sergio Londoño, politólogo, quien adicionalmente es cocinero por vocación. Y tenemos como invitado a nuestro gran amigo Fernando Bengoechea, que más allá de toda esa capacidad creativa que ha desarrollado a través de su emprendimiento de Todo Mono, es director creativo de El Heraldo y adicionalmente nos acompaña porque tiene un gran conocimiento sobre la gastronomía como tal. Entonces los invito y solamente quiero dejar una pregunta puesta sobre la mesa para que ustedes puedan conversar. ¿Qué tan importante es la cultura y el arte en la transmisión de los factores gastronómicos? ¿O qué tan importante es la gastronomía en la transmisión de la cultura de los pueblos? Muchas gracias y bienvenidos. Hola Camila, hola Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Hola Fernando, ¿me hola Camila. Hola Sergio, hola Fernando. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, yo quería arrancar un poco, digamos que ustedes están de locales, yo soy el visitante. Estoy aquí desde Barranquilla, ustedes allá en Cartagena. Quería empezar de pronto hablando un poco de la pregunta que hizo Danilo ahorita. Para mí la gastronomía es identidad, para mí la gastronomía es una oportunidad de transmitir costumbres, tradiciones, valores, cualquier cosa que haga que una familia o que un grupo de personas se sienta a la mesa en total armonía y compartan, eso de por sí ya tiene un gran valor. Y por otro lado, el tema de las recetas, de las preparaciones, de los modelos en los que se hace, no sé, de las cocinas, de los ingredientes, todo eso y la transmisión precisamente de ese conocimiento, para mí se traduce en simple identidad. Entonces, como valor patrimonial, y es de lo que reza mi proyecto Todo Mono, es como una visibilización de todo lo que nos une como caribes. Ahí es donde yo veo el valor de la gastronomía. Ahora, yo quiero empezar, aparte de esa pregunta que hizo Danilo, quiero que ustedes también complementen con algo. Si a mí me preguntan a qué sabe Barranquilla, yo siempre digo que para mí Barranquilla es como un sancocho que tiene muchos ingredientes. Lo importante, y me corrigen ustedes que están de pronto un poco más metidos en el tema, la gastronomía, lo importante de una preparación que tenga muchos ingredientes es que haya tal integración de los mismos que se respeten los sabores de cada uno de ellos. Es decir, no que a partir de muchos ingredientes se cree un nuevo sabor, sino que cada ingrediente aporte un sabor fundamental, pero que se pueda distinguir dentro de la gran preparación. Por eso para mí, digamos que el sancocho podría ser algo que fácilmente describiría lo que es Barranquilla, una ciudad llena de muchos inmigrantes que han aportado desde muchos aspectos a la cotidianidad y a todo lo que es el patrimonio, desde la arquitectura, desde las tradiciones y obviamente desde la gastronomía, a lo que conforma este territorio. Ahora les transmito también a ustedes, aparte de la pregunta que hizo Danilo, ¿a qué les sabe a ustedes sus ciudades o Cartagena? Mila. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por invitar a esta cachaca aquí a estar Carta cachaca. Carta cachaca, porque de verdad que soy cachaca, pero mi corazón es costeño. De hecho, mi hija nació en Cartagena, quise que naciera en Cartagena y que su identificación, su cédula dijera Cartagena. Entonces, pues primero para mí Cartagena significa un amor impresionante e incondicional. Ya comprobé que quiero estar en esta ciudad, en esta tierra y apostarle. Entonces, para mí Cartagena es felicidad, empezando por ahí. Pues esa es la pregunta que me dices. En cuanto a la parte gastronómica, ¿qué significa para mí esta gastronomía que yo he aprendido a conocer también? Porque yo llegando de Cachaca acá, pues yo no estaba acostumbrada a comer arepa de huevo, no estaba acostumbrada a comer arroz con coco, a comer una cantidad de cosas que he aprendido con el transcurso de estos 15 años que llevo en Cartagena.
que ya es un montón de tiempo. Entonces, los he aprendido a cocinar, a conocer, los he aprendido a compartir y a vender, porque pues básicamente mi negocio empezó siendo una cosa muy chiquita donde pues yo hacía pasteles y donde vendía, pero esto se fue convirtiendo también en un poco de restaurante y en un poco el tema también de compartir mucho a la mesa. Entonces, para mí, el tema de gastronomía se define en una palabra y es la unión. Uno con la gastronomía une, educa y comparte. Entonces, esa unión que yo pues todos los días de la vida me sueño, y ahora que tengo una hija, para mí es súper importante el tema de enseñarles lo que viene de atrás, ¿sí? Uno en la mesa se sienta, comparte y enseña, vuelvo y les digo. Y para que eso exista, pues uno no se va a sentar en la mesa a compartir una cosa, no sé, un paquete de papas fritas, eso es otra cosa diferente, pero la mesa como tal, el compartir la mesa, en sentar a sus hijos y enseñarles qué tiene cada cosa, de dónde viene y cómo se prepara, para mí eso es básico. Y eso genera también unión entre las familias y genera paz, ¿sí? ¿Cierto? Porque cuando uno se sienta y comparte una mesa con un celular aparte, y genera que sus hijos estén pendientes de lo que van a comer, de que aprecien la comida. Eso para mí es importantísimo. Entonces, a mí, esa gastronomía de tradición, de lo que viene atrás, de conservar eso, de que todavía exista una cocada, que todavía exista un dulce de coco, que todavía exista un arroz con coco, una arepa de huevo, para mí es clave en la mesa. Entonces, pues básicamente eso es lo que genera para mí la gastronomía, la unión y el aprecio de la comida. Yo voy por la misma línea de Fernando y de Camila, pero sin duda parto de un elemento fundamental y es el amor. Creo que la cocina para mí, lo que me han enseñado en mi vida y es la forma en la que yo también lo transmito, es amor, es poder hacer algo y disfrutarlo en familia y demostrar con ese algo que uno creó un amor. Y ese amor genera identidad y genera unidad. Porque de allí, de esa mesa donde Mila dice que se enseña, donde se compromete también la familia como tal en esa expresión sublime y máxima de lo que significa ser una familia, que es alrededor de una mesa. Es ahí donde está nuestra identidad. Y nuestra identidad es muy especial. Yo diría que es como un sancocho, pero yo digo que es más como una empanada con huevo en Cartagena. ¿Y por qué es más como una empanada con huevo? Porque cuando los pueblos originarios estaban en América, consumían maíz. Y el maíz, mi abuela Teresita Román de Surek dice que la empanada con huevo es como la mezcla, el ejemplo perfecto de lo que somos como caribes y como cartageneros. Y es, en los pueblos originarios de nuestros indígenas eran los hijos del maíz. Y la masa de maíz la teníamos. Cuando llegan los españoles, llegan las gallinas, llegan la res, llegan los métodos de cocción, sobre todo del sur de España, con una influencia muy mora, muy andaluza, todavía allí. Entonces se hacen los guisos que lleva la empanada con huevo. La empanada con huevo normalmente lleva un picado de res y de cerdo en 50 y 50 de proporción, y la fritura, que es africana. Entonces, toda nuestra historia se condensa en una empanada con huevo. Y digo toda nuestra historia porque la historia sirio-libanesa también está condensada ahí, de cuando el mundo árabe estaba en Andalucía, en el reino de Al-Ándalus. Entonces, podemos decir que es ese nacimiento perfecto de lo que significa la mezcla de nuestras razas y lo que nos debe demostrar para el futuro. Cuando Mila hablaba del valor de la conservación, miren, en 1963, mi abuela lanza su libro, Cartagena de Indias en la olla. ¿Quién no y lo lo conoce? lanza. Y lo lanza, Mila, porque estaba con tu misma
casas. Hola, Se cortó. se cortó. Estamos regresando. ¿Se fue? Sí, ok, Ya, perdón. ya. Es que las paredes de esta casa son como gigantes. Entonces, estaba llegando, mi abuela tenía la misma preocupación. Estaba llegando a las casas y encontraba que le estaban echando gaseosa al arroz con coco o que estaban haciendo una posta cartagenera con otras cosas que no eran o con unos cortes de carne que no eran. Y por eso decidió atravesar el Caribe e ir buscando las mejores recetas y adaptándolas al mundo moderno. Entonces, ese amor por la cocina nos da identidad. Y si algo necesitamos en nuestro Caribe, como decía Fernando, es identidad, es entender que somos hijos de una misma región, porque si no lo entendemos, seguiremos, y perdón la pauta política, seguiremos enfrentados entre nosotros. En vez de mirar hacia adelante, estaremos concentrados en mirar hacia el pasado. Correcto. Yo tengo dos inquietudes ahí. Cuando tú hablas de la empanada de huevo, ¿es la empanada o no es lo mismo que la arepa de huevo o es diferente? Lo mismo. No. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, Es que yo soy cachaca, entonces yo estoy más acostumbrada a decir arepa, pero verdaderamente es como dice Sergio. ¿en serio? Se dice empanada con huevo, nace en Cartagena, siempre con picado de carne de res. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos buscado, porque somos un puerto en el Caribe, somos ciudades de puertos, pues Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, de cachaquizar nuestros términos. ¿Para qué? Para que los que nos visitan entiendan. Entonces, cuando la gente venía del interior por Luruaco, la gente le ofrecía a estos visitantes una empanada y decía, pero es que yo no entiendo porque esta empanada es redonda. Entonces, Claro. eso parece una arepa. Entonces, pusieron el término como si fuera arepa, pero tenemos los versos de Daniel Lemaitre de principios del siglo XX que muestran que siempre se ha dicho empanada. Entonces, díganle, yo siempre digo, díganle como quieran, pero lo importante es lo que tiene. Es como sabe. Exacto. Es que Ah, cruja. excelente. Es que cruja. Bueno, resuelto ese misterio. Ahora, otra pregunta que les quiero hacer a los dos. Mi proyecto que siempre ha abogado por las tradiciones, por lo que hizo tu abuela, de indagar cómo arrancaron ciertas cosas. Hemos recibido a veces críticas. Yo me acuerdo que una vez en Twitter una chica dijo como que, o sea, lo que tú propones es que la gente vuelva a andar en taparrabo y en abarcas. Y yo, no, definitivamente eso no es lo que mi proyecto, ni lo que, digamos, uno como defensor de la identidad y las tradiciones busca, porque si algo tengo claro es que las tradiciones no son estáticas, siempre están en constante cambio, movimiento, pero ¿cómo debería ser ese equilibrio? Porque digamos que hay preparaciones culinarias que de pronto hoy tienen unos ingredientes que hace unos años no se utilizaban, pero eso quiere decir que estamos infringiendo la ley de las tradiciones al no lograr una preparación estrictamente con los ingredientes de nuestros ancestros, o con las preparaciones o con los materiales con los que se trabajaba en aquellas épocas. O sea, ¿dónde debe haber ese equilibrio, o debemos ser estrictamente puristas con el tema de los ingredientes y las preparaciones, o la gastronomía abre esa puerta al cambio, a las fusiones? ¿Cuál es como la posición de ustedes dos frente a eso? Yo voy a dejar que Mila hable después, porque ella es la cocinera certificada. Yo soy apenas un aprendiz aquí. Yo creo, y lo que he aprendido de mi casa, es que la constante evolución es importantísima para la cocina, porque es lo que mantiene vivas las tradiciones. Entonces, para mí, es importante conocer las tradiciones para poder innovar. Es importante respetar las tradiciones para poder saber de dónde viene uno. Pero eso no significa que todo sea inmutable, porque entonces estaríamos negando el progreso. A mí me encanta que una empanada con huevo le echen camarón. Y me encanta que a una carimañola le pongan
le pongan berenjena o la dejen de mariscos o de jaiba. A mí cuando se me salta es cuando me dicen que me están dando algo tradicional, un sancocho de sábalo, por ejemplo, y eso es un cat de pescado. Claro. O sea, cuando uno ejecuta con respeto, pues uno honra el producto. Y los movimientos globales de la cocina creo que se basan en eso, en respetar las tradiciones y cosechar después de ese respeto pues, lo que viene. Pero claro, mi abuela aquí siempre ha innovado, siempre han echado para adelante, siempre han buscado nuevas técnicas, siempre han buscado nuevos ingredientes, pero respetando de dónde viene uno. Básicamente, yo digo que cuando uno cocina con comida cartagenera, uno tiene que tener tomate, cebolla, ají chiquito, pimienta de olor. O sea, son las cuatro cosas que uno tiene que mantener si uno va a decir que va a cocinar comida cartagenera. Pero eso no quiere decir que un sancocho o que una empanada con huevo o con una carmañola o con una costa negra no puedas cambiar un poco de su identidad. Claro. Pero mira en esto sabe más ella. No, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que lo que yo pienso es, los clásicos existen y los clásicos es lo que uno siempre va a conservar y va a partir de la base. Es decir, cuando yo estudié pastelería, yo soy, bueno, digo repostera porque en Cartagena no se dice pastelera. Pero sí, ajá, acá pastelera es traidora. Sí. Pero no, aquí yo siendo repostera, cuando estudié, uno aprende las técnicas, ¿cierto? Y esas técnicas de pastelería uno las aprende y uno viene y arma su creatividad a su acomodo y empieza a evolucionar, como dices tú. Entonces, yo sí creo que es muy válido que uno fusione colores, sabores, texturas del mundo. Por ejemplo, en mi caso les digo algo muy particular. Yo soy amante de las cocadas. O sea, yo pienso que las cocadas es un tesoro que nosotros todavía no le hemos sacado el jugo. ¿Sí? Yo me sueño y de hecho, pues, yo hice un intento que yo todavía no lo borro de mi cabeza y lo seguiré haciendo. Y es que las cocadas sean como son los macarrones en Francia, ¿cierto? Los macarrones son un manjar para los franceses. Entonces hacen los macarrones de Jamaica, de rosas, de licores, de fresa, de todos los sabores. Entonces nosotros porque vemos que la cocaíta es así chiquita porque se la puso la parenquera en la cabeza y porque la venden en la playa, entonces no la vemos como tan con el valor que tiene. Entonces, esa fusión precisamente de no necesariamente vender una cocada así de grande, sino de pronto hacerla en un tamaño de un bocado y hacerla de ginebra, hacerla de pistacho, hacerla de café, sin quitar obviamente las tradicionales, ¿no? Esas cocadas que uno va a las islas y encuentra que las hacen, las chiquiticas, bueno, de todos los sabores. Entonces, yo sí encuentro muy válido fusionar los sabores en las recetas. Que los clásicos se deben conservar, yo soy partidaria que se deben conservar, ¿sí? De que se debe conservar una forma de hacer el arroz con coco. Obviamente, en todas las casas se cocina diferente y todos tenemos diferente mano, ¿no? Hay una mano mejor que otra, hay una más dulce que otra, hay una más salada que otra. Eso va en los sazones de cada cocinero. Pero sí creo que los clásicos, y hay una frase que yo siempre digo, nunca van a pasar de moda, ¿sí? Yo voy a un restaurante y yo tengo en mi cabeza siempre algo que me gusta, pero créanme que no va a ser el plato más complicado y el más fufufu y el más no sé qué, hecho con la pizca de no sé qué, con más y no. Yo voy y repito en el mes 4 veces de algo que estoy completamente segura que es un clásico, porque eso es lo que uno se ha acostumbrado, lo que los sentidos le piden a uno, ¿sí? Un plato tan complicado, uno va una vez al mes o una vez cada 2 meses, pero esos clásicos, y de hecho, mi pastelería, que era lo que más vendía la comida de sal,
el arroz con coco con la posta negra. Ujú. Era, o sea, era y creo que va a seguir siendo, ¿cierto? Pero sí, vuelvo y repito, uno tiene también que crecer, tiene que evolucionar. No me puedo quedar en el clásico de toda la vida vendiendo el mismo clásico y la misma carimañola de queso, sino que fusiono y cambio. Y lo mismo lo digo en el dulce. Yo cuando llegué a Cartagena y abrí mi pastelería, todo el mundo me decía, ¿tienes pay de coco? ¿Tienes pay de mamey? ¿Tienes Napoleón? Y la gente se quedaba en esos 3 postres, Claro. ¿sí? Entonces, coger los sabores tradicionales y convertirlos en nuevos postres y en aliados de uno es lo mejor que puede pasar. Y cuando conocí Palenque, no, yo morí con Palenque lentamente. Y me metí con ellas y aprendí a hacer las cocadas con ellas. O sea, lo que ellas hacían, Dios mío, uno no se imagina lo que le cuesta a una palenquera salir a vender con su palangana, cuánto tiempo le cuesta salir y dejar a sus hijos en el pueblo y salen, no sé, salen por meses, hasta a veces por años, para volver y traer un poco de plata a su casa. Y el proceso que tienen para que les llegue el coco, para que les llegue el azúcar, para que les llegue cada uno de los ingredientes a Palenque, porque pues de Palenque son originarios, por ejemplo, las cocadas. Entonces, sí soy partidaria de fusionar sabores, conservando los clásicos y sobre todo que hay mucha gente que le da pena. O sea, todavía la gente, si ustedes se dan cuenta, yo pienso que la comida colombiana ha tenido un incremento increíble. O sea, nosotros hace unos años, si ustedes miran hacia atrás, pues comerse tal vez un arroz con coco no era como muy bien visto, pero ahora los combinan con los mejores platos. Los ingredientes de acá, la forma de cómo se hacen las cosas, están presentes en los mejores restaurantes, con los mejores chefs y en las mejores cocinas. Yo ahí antes que pase Fer, quería agregar una cosa, y es que solo a través de innovación, solo a través de la búsqueda de personas como Mila y como los demás cocineros que tenemos en nuestro país, que se han puesto la camiseta a salir a entender nuestras tradiciones, es que podemos mantenerlas vivas. Porque el nivel de trabajo que hay detrás de la cocina tradicional es tal que perdemos adeptos cada día. Entonces, hoy en día sería muy sencillo, y es lo que ha pasado en muchas cocinas en el mundo, agarrar un jarabe de maíz de alta fructosa y volver eso la base de nuestras cocadas, porque el proceso de hacer caramelo a partir de azúcar y a partir de coco y de caramelizar las frutas es supremamente difícil, es complicado y requiere brazo, y entonces, como a mí me ponían de chiquito para calmar la hiperactividad, bata las claras a punta de nieve, a punta de mano. Sí. Y requiere trabajo y esfuerzo. Entonces, solamente tecnificando, solamente buscando que la cocina y los cocineros profesionales se interesen en esta cocina tradicional, es que la vamos a poder salvar. A lo Gastón Acurio en Perú, o a los movimientos resurgistas en India o en Pakistán o en diferentes partes del mundo que hoy en día están buscando eso. Yo les decía a las novias, por ejemplo, a veces que llegaban, no, que quiero una torre de macarrones, y yo les digo, pero ¿por qué no quieres una torre mejor de cocadas? Sí, porque, y en realidad las cocadas las empecé a llevar muchísimo en el tema de los matrimonios, vista desde otro Que es punto de vista, espectacular. que A mí se ven tu demasiado local de las definidas. cocadas me parecía increíble. Y yo me sueño con volverme a volver a abrir este sitio que tenía, que era una dulcería, era una joyería de cocadas, y lo voy a volver a hacer. Entonces, yo sí creo que hay que empujar y no darnos no, es que yo siento que a veces a la gente le da como pena, no, ¿cómo me voy a comer un bocadillo con queso? Pero es que es la forma en que tú sirves el bocadillo con queso y cómo lo sirves, ¿con qué? Yo pienso que ahí es súper relevante la labor de ustedes, de la gente que está metida en la cocina y que tiene lugares donde pueda ir el personal a degustarlo, porque es que como investigadores no se quedan con el secreto, no se quedan en la academia, no se quedan en los libros, sino que tienen la oportunidad de llevar estas preparaciones, estas tradiciones, estos ingredientes, y se los ponen en el menú a la gente. Eso es súper clave. O sea, Fer, yo te voy a contar una anécdota. Conectar. Yo te voy a contar una anécdota, Fer, de mi abuela.
Y es... Pero un segundo, Ajá. Sergio. Primero, es que hay mucha gente que no sabe quién es tu abuela. Ay, perdón, es que Por lo favor. dije al principio. Sí, pero lo dijiste pasadito. Por favor, explica quién es el personaje de abuela que tienes, para que la gente que no conoce a tu abuela sepa de quién te está hablando. Gracias, Mila. Y es la razón además por la cual estoy aquí. Y es porque eso lo heredo de ella. Mi abuela es Teresita Román de Surek, autora del libro Cartagena de Indias en la olla, uno de los primeros libros de cocina publicados en Colombia. Fue publicado en 1963, lleva 42 ediciones y es el único libro que todavía sigue a la venta de esa época. Entonces, pues se ha traducido al inglés en dos oportunidades y ha tenido otra serie de publicaciones además de esa. Pero lo curioso que iba a decir con eso que decía Camila es que a todo el mundo le daba pena servir comida tradicional en nuestras ciudades. Y cuando diferentes personajes del mundo venían a la casa de mi abuela Teresita, ¿qué le servía a mi abuela? Sancocho de sábalo. Sancocho de sábalo en leche de coco. Y la gente decía, ¿cómo le vas a, me acuerdo, cómo le vas a servir tú eso al ministro o al no sé quiéncito o al sutanito? Claro. ¿Cómo le vas a servir tú sancocho de sábalo? O sea, y mi abuela decía, no, es que hay que servir las cosas que son de uno, que uno sabe hacer y que le va a demostrar que uno se tomó el tiempo de darle amor a esa persona que llegó. Y le daba su sancocho sábalo, le daba su punta gorda con arroz con coco, y eso es, a uno no le puede dar pena de dónde viene. Nada. Uno tiene que sentirse orgulloso porque, bueno, me pasó una cosa con el cambio de nombres. Venía yo de Sucre en el carro y veo que están vendiendo unos caimitos, la fruta, caimitos, que son una delicia. Y le pregunto, le digo a la pelada, oye, ven acá, ¿a cuánto el caimito? Y me dice, señor, estos son mangostinos costeños. ¿Yo qué? Sí, esto se llama mangostino costeño. Y yo, no, mija, eso se llama caimito. Increíble. Caimito. No, es que si no, no me entienden. Entonces, claro, eso es lo mismo del cuento de la empanada con huevo. Uno no puede, uno tiene que explicar, pero no tienes que cambiar para que otras personas puedan adoptar lo tuyo. Simplemente tienes que explicar y tienes que servir bonito y tienes que hacer lo que hace Mila. Tal cual. Bueno, chicos, por acá me están avisando que nos pasamos, se puso súper interesante y chévere la conversa, pero se nos pasó el tiempo. Entonces, quiero agradecerle a todo el personal de Ixel Moda, a Danilo por la invitación, a ustedes, a Camila, a Sergio por también haber estado hablando este ratico súper interesante de gastronomía y cultura. De verdad que da para más. Cuando esté por Cartagena me los voy a buscar, me los voy a robar a ambos, a sentarnos un buen rato y continuar la conversa. Así es. Muchas gracias, Danilo, gracias. Mil gracias. Sergio, Fernando, gracias. Muchas gracias. Gracias a Ixel.